Saludos a todos y bienvenidos a la Crónica Roja. En la mitología griega, el primer hombre lobo fue Licaón, rey de Arcadia, Grecia. Licaón era un rey sabio y culto y una persona muy religiosa que había sacado a su pueblo de las condiciones salvajes en que vivía originalmente. Pero parece que él mismo continuó siendo un salvaje, pues a pesar de todo siguió sacrificando seres humanos en honor a Zeus, e incluso se dijo que asesinaba a todo forastero que llegaba a su reino, pidiendo hospitalidad. Muchos países y culturas europeas tienen historias sobre hombres lobos. El primer asesino registrado en España fue Manuel Blanco Romasanta. También fue el primer ciudadano español diagnosticado de licantropía clínica, lo que le valió el apodo de hombre lobo gallego. Romasanta nació en 1809, aparentemente como un niño rubio al que llamarían Manuel, a pesar de que en su partida de nacimiento figura el nombre de Manuela. Sus padres creyeron que era una niña hasta que cumplió los 8 años. Recientes estudios llevados a cabo por el forense Fernando Cerrulla del Instituto de Medicina Legal de Galicia indican que en realidad nos encontramos ante un caso claro de hermafroditismo. Es decir, Manuel tenía sexo femenino, pero segregaba una gran cantidad de hormonas masculinas y sufría fuertes episodios de agresividad. Cuando llegó a la edad adulta, por lo que se sabe, según la documentación de la época, medía alrededor de unos 40 centímetros de altura, estatura baja incluso en aquel tiempo. Tenía poco pelo, tal vez debido a su costumbre de usar sombreros, y una barba no muy larga, pero descuidada, y su mirada parecía normal, tal como se desprende del estudio realizado por el inspector de Policía Nacional Luis García Maña. Se le podía considerar instruido ya que sabía leer y escribir. Se casó a los 21 años con Francisca Gómez Vázquez, de la sociedad cercana de Sautelo, pasando a ejercer el oficio de sastre. Enviudó el 23 de marzo de 1834. A partir de entonces se presentaba como viudo y sin hijos, de profesión buhonero, dedicándose a recorrer con sus escasos y modestos bienes las tierras de Galicia, Portugal, Castilla y León, y ocasionalmente de Cantabria, negocio al que al parecer se dedicaba también algunos de sus hermanos. El lunes 21 de agosto de 1843, Vicente Fernández, alguacil de León, salió al encuentro de Blanco para embargar sus bienes, ya que debía 600,000 reales. Nada se supo del alguacil hasta el día 25, en que apareció su cuerpo cerca de Pardove, León. Su viuda Gorbencinta Jalón declaró haberlos visto juntos el día 22, cosa que no se corroboró por nadie. La única pista la proporcionaría días después una tal María García, tabernera del pueblo Leones de Brañuelos, pero el 10 de octubre de 1844 el juzgado de primera instancia de Ponferrada condenaba a Manuel a 10 años de presidio, pero hallándose en paradero desconocido fue declarado en rebeldía. En realidad había regresado a Orense a principios de aquel año, instalándose en Rebordechao. Allí se las ingenió para ganarse la estima de las personas, aparentando una conducta ejemplar mientras proseguía con su oficio de buhonero. Sin embargo, durante su estancia en la pequeña localidad, sería el responsable de al menos la muerte de 9 personas, entre adultos y niños. En 1846, una vecina suya, Manuela García Blanco, de 46 años de edad, junto a su hija, querían buscar un futuro mejor fuera de Galicia. Separada del marido, vendió sus pobres y escasas pertenencias y se marchó a Santander en busca de un trabajo. Y Romasanta, al que todos consideraban un buen conocedor de los caminos, se ofreció a guiarlas hasta allí, donde les prometió que conseguiría un buen trabajo en la casa de un cura amigo suyo. Tras varias semanas, Romasanta apareció contando la fabulosa historia de la casa
que había encontrado para Manuela y su hija, mostrando una carta falsa que supuestamente él mismo había redactado y que entregó a los familiares de sus víctimas para no levantar sospechas. Tranquilizó a la hermana de Manuela García, llegando a ofrecerle una buena ocupación junto a ella. Tampoco se volvió a saber nada de ella ni de sus hijos, que la acompañaron. Lo mismo ocurrió con miembros de otra familia y con un sobrino de las primeras que desconfiaba del bunero, Manuel Fernández, apodado Surto. Con el tiempo, la falta de noticias de los desaparecidos acabó preocupando a familiares y vecinos. A partir de enero de 1871, los rumores se dispararon. Se decía que Manuel vendía en Portugal un producto grasiento, una especie de medicina popular, a buen precio, y no tardaron las murmuraciones. Empezaron a sospechar de que había asesinado a los desaparecidos y vendido su grasa en el país vecino. Por si fuera poco, hubo alguien que afirmó haberlo visto viajar solo. Además, amigos de las víctimas reconocieron algunas de sus prendas a una mujer de la comarca, que fue interrogada y admitió haberlas comprado en la taberna de Masaira, ubicada en Monterrano, Orense, al enigmático personaje. No tardaron en aparecer otras casualmente vendidas por el mismo individuo. Los rumores de que este hombre vendía grasa y jabón en Portugal y que este podía ser de origen humano llevó a los aldeanos a la terrible conclusión de que el tendero podría ser el temido Sacamantecas, un asesino en serie del siglo XIX, famoso por asesinar a 6 mujeres y extraerles la grasa del cuerpo para hacer pociones y ungüentos. Su fama fue tal que llegó a convertirse en un personaje de folclore popular, que es invocado cuando se quiere asustar a los niños. Estas sospechas, junto al hallazgo de varias de las pertenencias de las víctimas que el propio Roma Santa había vendido durante sus viajes, lo obligaron a huir. A mediados de 1852 se encontraba trabajando en Nombela, ubicada en Escalona, Toledo. Allí fue reconocido por 2 vecinos de Berín, Orense, dedicados a las mismas labores, que le denunciaron en la alcaldía. Roma Santa fue detenido el viernes 2 de julio por las autoridades de la Guardia Civil. El licántropo dijo al tribunal que estaba maldito y contó una increíble historia acerca de su maldición. La primera vez que me transformé fue en la montaña de Cusco. Me encontré con 2 lobos grandes, con aspecto feroz. De pronto me caí al suelo, comencé a sentir convulsiones, me revolqué 3 veces sin control y a los pocos segundos yo mismo era un lobo. Estuve 5 días merodeando con los otros 2, hasta que volví a recuperar mi cuerpo, el que usted ve ahora, señor juez. En agosto comenzaron las investigaciones y el domingo 12 de septiembre en Galicia una comisión investigadora efectuó un minucioso rastreo por la sierra de San Mamés y allí aparecieron restos humanos con aparentes señales de tratarse de víctimas de los lobos. El asunto fue recogido por la prensa de la época y suscitó polémicas. Los detalles del proceso, que duró desde septiembre de 1852, en que el alcalde y el juez de Allariz reclamaran la custodia del detenido al juzgado de Berín hasta abril de 1853. Están recogidos en la causa 1788 contra el hombre lobo, más de 2000 páginas divididas en 4 piezas, 2 rollos y un extracto, actualmente en el Archivo Histórico del Reino de Galicia en La Coruña. En la causa número 1178, causa contra el hombre lobo, de los juzgados de Allariz, fecha 1852 y que consta de 2000 páginas manuscritas, Manuel Blanco Roma Santa contó esta asombrosa historia. Los otros 2 lobos venían conmigo que yo creía que también eran lobos. Cambiaron a forma humana. Eran 2 valencianos. Uno se llamaba Antonio y el otro Don Genaro. Y también sufrían una maldición como la mía. Durante mucho tiempo salí como lobo, con Antonio y Don Genaro. Atacamos y nos comimos a varias personas porque teníamos hambre. Para demostrar ante la audiencia la veracidad de sus afirmaciones, el fiscal le pidió que se transformara en la sala judicial, pero Roma Santa le respondió que la maldición duraba tan solo unos años, que estos ya se habían cumplido y que nunca más podría volverlo a hacer. El miércoles 6
de abril de 1853, el juzgado de Ayaris dictaba contra él la pena capital por garrote vil, como autor de los asesinatos de Manuela Benita y Josefa García Blanco, y los de Antonia Rúa y sus respectivos hijos, 9 en total. Otros 4 crímenes no pudieron probársele. El defensor Mariano Garrán, no obstante, insistió en la locura del buhonero, en la imprecisión de las pruebas y en que ni siquiera estaban bien identificados los restos hallados. La causa se remitió a la audiencia de La Coruña para consulta y la vista tuvo lugar el 11 de julio. Durante 4 días se enfrentaron 2 renombrados personajes, el fiscal Luciano de Bastida y el defensor Manuel Rúa Figueroa. Los 13 asesinatos imputados quedaron de nuevo reducidos a 9 y el miércoles 9 de noviembre el tribunal conmutó la pena de muerte por la cadena perpetua. El fiscal apeló tal decisión y la nueva vista quedó fijada para el jueves 23 de marzo de 1854, rectificando el tribunal su fallo y confirmando el de Ayaris, la pena de muerte. Después del alegato, el abogado defensor solicitó piedad a la misma reina de España, Isabel II, llevando el caso por su revisión al Tribunal Supremo de Justicia. Por su parte, Phillis, el médico francés, quiso convencer a la soberana de la necesidad de mantener con vida al supuesto hombre lobo para poder estudiarlo y comprender el origen de su maldición, ya que Phillis creía que Roma Santa era víctima de la rara enfermedad de la licantropía, un trastorno psiquiátrico por el que una persona cree que puede transformarse en un animal y que no le hace responsable de sus actos. Para la sorpresa de Roma Santa y de su propio abogado defensor, la reina Isabel II conmutó la pena de muerte del acusado por la cadena perpetua. La leyenda que se creó alrededor de Roma Santa lo perseguiría hasta su muerte. La muerte de Roma Santa sigue siendo un misterio. Algunas fuentes dicen que murió asesinado en la prisión de Ayaris a manos de sus compañeros de celda. También se dice que escapó y se refugió en los bosques, que tanto conocía. Otras señalan que murió en 1863 a causa de un cáncer de estómago. Quiero dar un saludo especial a todos los suscriptores y a los demás. Gracias por ver el video.